Amén, hermanos. Mientras ahora sí los niños salen hasta 5 años a su clase de cuna, vamos a invitar al pastor Mario, quien va a compartir la palabra en esta noche. Así que gracias, pastor Mario, Dios le bendiga. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a esperar que salgan entonces todos los chiquitos. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Gracias a Dios por el tiempo lindo que hizo, porque ya la temperatura está un poquito más moderada, me parece a mí. Muy bien. Agradezco mucho al Señor y a los hermanos, Pastor Archie también, que nos invitó para ser parte de la lista de los hermanos que estaban encargados para enseñar. Así que siempre que tenemos la oportunidad de enseñar es un privilegio. Amén. Porque estamos hablando en nombre de nuestro Dios, Amén. en nombre del Señor. Eso es una cosa muy, muy hermosa, digamos así, ¿verdad? Que no merecemos, pero el Señor en su misericordia nos da esa oportunidad. Esperamos que sea de ayuda, porque la palabra tiene que ser de ayuda. Vamos a ver algo acá. La Biblia no es solamente para informar, sino para transformar la vida. Y el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra y obra en nuestros corazones, ¿verdad? Esa es la cosa. Muy bien, vamos a estar mirando en Tito 2, 11 al 13. Le invito para abrir la palabra del Señor allí. Nos vamos a poner de pie para leer la palabra de Dios. Cuando todos se encuentren, entonces vamos a ver, no sé si la vamos a tener ahí, pero bueno, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que podemos abrir en este país libre. Justamente ayer recordábamos un año más de la declaratoria de la independencia. Es un país donde no tenemos persecución, donde podemos venir libremente a adorarte, donde podemos abrir la Biblia con libertad y predicarla y enseñarla. Así que muchas gracias por el país que nos has dado. No es un paisito cualquiera, sino que es una gran nación. Estamos felices de que tú nos hayas bendecido con nuestro país
y nos ayudes para que nosotros seamos un instrumento para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Bendice tu palabra, tú, Señor, presidas en esta reunión, el Espíritu Santo, el Maestro, nos hable, y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, queridos, tomen asiento, muy amables. Ese reloj es medio traicionero, ¿no? Porque son las 4 de la tarde, las 4 de la mañana, no sé qué pasa. Pero bueno, vamos a guiarnos por él. Bienvenidos a los hermanos de Tarariras que están por acá con nosotros. Estábamos comunicando y de repente aparecieron. Bueno, gracias a Dios que están aquí. Bueno, ese versículo y esa frase vamos a tomar de título, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Hay 3 cosas importantes que vamos a ver aquí, compartir con ustedes en esta tarde. La gracia de Dios se ha manifestado, según este pasaje aquí, para 3 cosas importantes. Una, primero que nada, para salvar. Para salvación. Ese es el propósito fundamental. No fue manifestada para crear religiones, ni religiosos, ni templos súper imponentes, ni denominaciones. Es para salvar al pecado. Eso es lo principal. Segundo, es manifestada para enseñarnos. La gracia se manifiesta en nuestra vida para enseñar al cristiano cómo vivir una vida conforme al modelo de la palabra de Dios y cómo crecer a la estatura de ¿quién? De Cristo. Aunque tenemos ejemplos vivos, y algunos que no están, pero han dejado su ejemplo, el cual debemos imitar. ¿Verdad? Debemos imitar la fe de muchos hermanos que nos dan ejemplo de cómo vivir esa vida cristiana con integridad, con fidelidad. Y en tercer lugar, la gracia se ha manifestado para darnos ¿qué cosa? Esperanza. Porque si hay uno de los males más grandes en esta sociedad, que ni los psicólogos, ni los sociólogos, ni todos los ólogos que haya que quieran ayudar a la sociedad, ¿verdad? Es la falta de esperanza en la gente. No tienen esperanza. Pero el cristiano tiene esperanza porque tiene fe en el Dios de la esperanza. Entonces, como vimos hoy de mañana, a pesar de que nos acorrale una situación difícil, tenemos esperanza porque Dios es el Dios de la esperanza. Y como dice comúnmente la gente, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, Dios siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Ahora les voy a invitar para ir de viaje. ¿Les gusta viajar? A mí me encanta viajar. Me gusta manejar, me gusta viajar, me gusta conocer. No me gusta gastar mucho, pero me gusta. Pero me encanta, ¿verdad? Y he tenido oportunidad de conocer lugares muy, muy hermosos y cosas muy lindas. La creación del Señor y hermanos preciosos en muchos lugares. Pero es hermoso, especialmente cuando conocemos otros hermanos en otros lugares, ¿verdad? Y tienen nuestra misma fe, que parece que no hubiéramos conocido de toda la vida. Pero vamos a viajar a un lugar bastante remoto, que es en Chipre. Si el hombre de las teclas, ahí está, ¿verdad? Para ubicarnos un poquito dónde está ubicada esta isla de Creta, ¿verdad? Que pertenece a Grecia. Pero una isla muy particular porque ahí convergieron varias culturas en el tiempo de Pablo, hace 2000 años y antes de Pablo. Y la gente de Creta fue formando su propia identidad, como todo, ¿verdad? Su propia forma de vivir, su propia filosofía de vivir. Y era gente muy particular. Una isla justamente aislada fíjese dónde está en medio del mar Mediterráneo, digamos así, ¿verdad? O sea que era gente muy particular. Y Pablo en el tercer viaje tuvo un acercamiento a esa isla, o un contacto con esa isla. Pero la visión de Pablo, la visión del corazón de este siervo le llevó a comenzar una obra en ese lugar. Y quizás lo comenzaron otros cristianos, no Pablo precisamente, ¿verdad? Pero otros cristianos comenzaron a llevar la palabra del Señor. Y hermanos, esta isla perdida, digamos así, se atribuían los habitantes de esa isla, que en aquel entonces habría unos 500.000 habitantes, digamos, se atribuían el privilegio de ser la cuna del dios Zeus, por ejemplo, nada más ni nada menos, ¿verdad? Del dios Zeus, o sea, el dios Júpiter, llamado por los romanos. Ellos
solían tener ese orgullo, ¿verdad? Que era la cuna del dios Zeus, el dios de toda la humanidad, de verdad, y el que controlaba absolutamente todas las cosas. Para ellos todopoderoso. Pero llega a la isla el Evangelio poderoso. Y esta gente, usted puede ver una característica de esta gente en el capítulo 1 de Tito. Dice versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Quizás no eran todos, pero era una característica de esta gente, del estilo de vida, de la filosofía de vida que tenía. Creta era una isla que no tenía mucha vegetación. Sin embargo, ellos adoptaron algo, un entretenimiento, un juego, una diversión, que era la corrida de toros. Y era un deporte para ellos. Fíjese lo que significaría hace más de 2000 años una corrida de toros, ¿verdad? Sin las seguridades que hay hoy en día para hacerla. Pero justamente Pablo, el profeta, perdón, o el poeta cretense, decía: ellos son malas bestias, peores que las bestias salvajes. Ahora uno pensaría, ¿qué podía hacer Dios en esos corazones? Llenos de tinieblas, de oscuridad, de idolatría, de paganismo, perdidos, aislados de todo contacto con el continente europeo, África, Asia, una isla perdida en medio del mar. Pero la visión de un misionero, la visión de los cristianos, llevaron el Evangelio hasta ese lugar. Y aquel lugar donde parecía inexpugnable, un lugar donde nadie podía creer que aquella gente podía cambiar sus hábitos de vida, el Evangelio obró y el Evangelio transformó los corazones, porque lo primero que hace el Evangelio es transformar los corazones. Amén. Y la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a los pecadores. No importa la condición de ese pecador, no importa, ¿verdad?, cuán perdido y hundido en sus pecados. Si el Evangelio llega a esa vida, lo va a cambiar y lo va a transformar. Porque el Evangelio, como dijo Pablo, tiene poder de Dios para salvación. El Evangelio tiene poder para salvación. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y vaya si habrá sido recibida esa buena noticia por esta gente, por estos paganos que vivían en esa oscuridad, en esas tinieblas, en esa idolatría, en ese paganismo, perdidos, como dice la palabra de Dios, lejos de Dios y sin esperanza. Pero el Evangelio trajo salvación y trajo esperanza para esa gente. Pero la realidad de ellos no era tan distinta a nuestra realidad, porque el Evangelio también nos trajo salvación a nosotros y también nos trajo esperanza. El poder del Evangelio. Así que dice la palabra del Señor acá que leímos, que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia, hermano querido, y usted puede ver allí el versículo 11 que leímos, dice porque la gracia. O sea, este porque está unido al contexto, ¿no es cierto? No está aislado de lo que está diciendo Pablo anteriormente. Y Pablo está dando, por revelación obviamente, inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Está dando indicaciones de cómo vivir una vida agradable a Dios, cómo deben de vivir los varones, cómo deben de vivir las familias, cómo deben de vivir las mujeres, cómo deben de vivir los jóvenes, cómo deben de vivir los siervos. Y Pablo está diciendo en esta nueva vida que ustedes tienen, hay que vivir, Dios dice que tenemos que vivir de esta forma. Antes éramos una cosa, antes los cretenses vivían de otra manera, pero ustedes como nueva criatura en Cristo tienen que vivir de esta forma según Dios. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y ese por qué une todo, no está aislado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. No nos olvidemos quiénes somos, no nos olvidemos a quién servimos, no nos olvidemos de esta nueva naturaleza, de la regeneración, del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo y la palabra poderosa de Dios obró en nuestra vida por gracia, y que no pertenecemos más a ese mundo que vivíamos antes, que somos nuevas criaturas y que tenemos que vivir según Dios y para la gloria del Señor. Así que, hermanos, la gracia, nosotros vemos en la palabra del Señor esa palabra
muy interesante, un favor no merecido de parte de Dios. Pedro, en 1 de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia. Es interesante lo que dice Pedro porque primero podemos ver que Dios es el Dios que da la vida. Es una gracia. Dios da las facultades y las capacidades al individuo para que pueda salir adelante, ¿verdad? Y lograr sus objetivos en la vida. Y como nos enseñó nuestro hermano pastor Jonathan el otro día, ¿verdad? Disfrutar de la vida, hacer las cosas que tiene que hacer correctamente, pero sabe que Dios lo va a juzgar un día. Amén. Pero, ¿quién da esa gracia? Dios. Pero también está la gracia que salva al hombre. ¿De dónde viene esa gracia? Viene de Dios. No viene de las organizaciones religiosas, no viene de las obras del hombre, no viene de los templos, no viene de las religiones, viene de Dios. Amén. No se compra, Dios la da gratuitamente. Y hermano, esa gracia, ese favor no merecido, es un acto bondadoso de parte de Dios. Es lo que se llama la buena voluntad de Dios para con el hombre. No, como dicen algunos, para los hombres de buena voluntad, sino la buena voluntad de Dios para el hombre. Nace del carácter mismo espontáneo de Dios, su libre disposición de salvar al hombre, al pecador. Por ejemplo, si usted mira Gálatas 4:4, dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo nacido de mujer. Llegó el tiempo de Dios. Y ahí está la gracia encarnada. Dios manifestado para salvar al hombre. Como dice 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Es un misterio, grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo, ¿qué dice la Biblia? Carne, fue manifestado en carne. La gracia de Dios para salvar al hombre. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 sabemos, ¿verdad? El evangelio de sola fe y sola gracia. Solo por la fe, solo por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y en esta noche, querido, usted está acá y no sé cuál es ¿dónde está parado usted delante de Dios? Pero siempre es bueno examinarse. No para dudar de lo que Dios ha hecho en la vida, porque Dios lo que hizo, lo hizo, y justamente aquí en el libro de Tito vemos que Dios no miente. Dios no miente. Los cretenses sí eran mentirosos, pero Dios no miente. El hombre puede mentir, pero Dios es veraz. Y lo que Dios hace, lo hace efectivamente, cumple su palabra. Pero es bueno examinarnos. Y quizás usted pueda ver en su vida que quizás tiene una religión, pero no tiene salvación. Y hay una diferencia. Posiblemente cree en Dios, pero no le ha creído a Dios, al Evangelio de la verdad, al Evangelio de la salvación. Y eso hace la diferencia. Cuando Juan escribe el Evangelio de Juan en el capítulo 1, dice Juan, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad. La ley vino por medio de ¿quién? Dice Juan. Por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Pero esa gracia maravillosa, que no sé si teníamos ahí, ¿verdad? Para ver un poco, gracia es un favor no merecido de parte de Dios para el pecador. Esa gracia, dice la Biblia, se manifestó. Y la palabra manifestar quiere decir se corrió el telón, en otras palabras. Todo lo que en la antigüedad, a través de los siglos, digamos así, y de los tiempos, como dice acá en el capítulo 1, fíjese, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la eternidad. Dios no miente, Dios lo prometió. Y a su debido tiempo manifestó su palabra.
La palabra del Evangelio, eso que estaba escondido, ese misterio, se corrió el telón. Se terminó el misterio. Dios hizo carne. Dios vino al mundo. El Salvador vino al mundo. Y vamos a ver algunos, por lo menos los voy a mencionar algunos versículos que ustedes por supuesto lo conocen. La Biblia dice, se manifestó. Y esta palabra 4 veces se repite en este libro. Es importante esta palabra. Se manifestó. ¿Verdad? Dios se manifestó. Dios manifestó ese plan de salvación para con el hombre. Y justamente, al correrse el telón, nosotros vemos cosas asombrosas que Dios hizo. Si uno ve la crucifixión de Cristo, bueno, si uno ve la encarnación, como dijimos, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. Dios se manifestó en carne. Si por ejemplo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3, dice el escritor del libro de los Hechos, que es el doctor Lucas, dice, pruebas indubitables. Hay pruebas indubitables. O sea, él quiere decir con esta palabra que son pruebas convincentes. Es una señal segura de que es cierto, de que es evidente. Señala esa realidad como un hecho histórico. Cristo resucitó, es una señal creíble y una prueba convincente. Se presentó con pruebas indubitables. No hay lugar a dudas. Y vemos en la kenosis llamada así, en Filipenses capítulo 2, cómo Cristo se niega a sí mismo, ¿verdad?, para salvar al pecado. ¿Se manifestó o no se manifestó? Se manifestó. Se manifestó de una manera, una prueba convincente, tan grande que en 1 de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, Juan dice, y usted lo puede leer allí también en la palabra de Dios, lo que oyeron nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, y Dios se manifestó de esa manera, ¿no es cierto? Y él dice, nosotros comunicamos el Evangelio de esta forma para que vuestro gozo sea cumplido. Se manifestó. Se manifestó. Hay pruebas convincentes. Y aún vemos en la palabra del Señor en Hechos 26, dice la palabra que esto que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue hecho en ningún rincón. Se manifestó. Públicamente se manifestó. Y si podemos leer ahí en Colosenses, no era la idea leerlo, pero para que sea más claro, capítulo 2, 13, dice la palabra, Colosenses 2, 13. Lo tengo por acá. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, públicamente. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente los exhibió. Se manifestó la gracia de Dios. Así que, queridos, nadie, ningún hombre tiene excusa. Ningún hombre tiene excusa delante de Dios. Amén. Porque la obra de Cristo fue una obra completa, perfecta. Cristo, clavado en la cruz del Calvario, él dijo, bueno, está pagado. Y esa palabra en el original, cuando el Señor dijo, bueno, está pagada la deuda, es justamente la palabra que se ponía en los recibos, ¿verdad? Cuando se hacía una transacción, un sello, se ponía esa misma palabra, está pagado, está saldado lo que se debía. Y la obra perfecta de Cristo, allí en la cruz del Calvario, Cristo venció al diablo, al infierno, a la muerte, al pecado, al mundo, y Él triunfó. Públicamente. Fue manifestado. Juan impactado por esa visión, ¿verdad? Tan real. Él dice, y vuelvo a repetir lo que dice la palabra, tocaron, nuestras manos lo tocaron, nuestros ojos lo vieron, nuestros oídos escucharon lo que Él nos enseñó. Transmitimos esto.
para que crean en Él y para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Se manifestó. No hay ahora un misterio. Él se manifestó. Y es más, aquellos incrédulos de sus discípulos que no creían que Cristo había resucitado, Él les dijo, ¿no es cierto? Como a Tomás, bueno, pon tu mano, toca, no seas incrédulo. Y Él dijo algo interesante, el Señor, más bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros hemos creído sin ver. Somos más bienaventurados todavía. No estuvimos con el Señor, no oímos sus enseñanzas, pero hemos creído porque Dios ha obrado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a nuestra vida. No importa que hayan transcurrido los siglos y el tiempo, ¿verdad? El Evangelio es el mismo que en el tiempo de Pablo, tiene el mismo poder y seguirá teniéndolo hasta la consumación de los tiempos y hasta que Cristo venga y hasta que el último de aquellos, ¿verdad?, que tengan que salvarse se va a salvar, porque el Evangelio va a impactar esa vida. Y Dios va a cumplir su palabra. Y la gracia, hermano querido, ahí en el capítulo 3 de Tito, tiene estos dos ingredientes, el núcleo de la gracia. Porque es fácil definirla como un favor no merecido. Pero fíjese allí, justamente en el capítulo 3, versículo 2, estos ingredientes de la gracia, del núcleo de la gracia. Pero cuando se manifestó, otra vez esta palabra, ¿verdad? Cuando se manifestó, cuando se corrió el telón, cuando se terminó el misterio, la bondad de Dios nuestro Salvador, la bondad, la benignidad de Dios, lo tenemos por ahí, la bondad de Dios, que es totalmente contrario a tener lástima, es la bondad de Dios, justamente, ¿verdad? Ser benigno, la disposición benigna del corazón, o sea, la bondad en acción, no solo tener lástima de una necesidad de una persona, sino hacer algo para ayudar a esa persona. Manifiestan hechos concretos, llenos de gracia, ternura, compasión por el individuo. Dios hizo eso contigo, Dios hizo eso con nosotros. Cuando alguien le pidió a Dios, al Señor, su ayuda, cuando alguien clamó, cuando alguien rogó, cuando alguien lloró, Dios no lo mandó de vuelta sin la solución de su problema. El Señor tuvo compasión de él, ¿verdad? La bondad fue puesta en acción. Y otro ingrediente más tiene la gracia, dice la palabra, y su amor para con los hombres. El amor ágape de Dios, ¿verdad? El amor ágape, un amor incondicional dado para beneficiar a la otra persona. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor ágape de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esos son los ingredientes de la gracia. Un favor no merecido de parte del Dios Todopoderoso para nosotros pecadores, que vivíamos, como dice la palabra de Dios, fíjate así en el capítulo 3 de Tito, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, quiere decir deseos desordenados, concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué diferencia había con los europeos, con los de Creta, con los de África, con los de Asia, con nosotros? Éramos pecadores. Este era nuestro estilo de vida. Esta era nuestra filosofía de vida. Y el problema no es que el hombre sea religioso, sea bueno, menos bueno, más malo, tenga vicio o no. El tema es el corazón del hombre, que en ese corazón no hay lugar para Dios. Cuando ese corazón se abre al Evangelio, es transformado por el poder de Dios. Y es una nueva criatura. Es una nueva criatura que Dios obra en esa vida. El Espíritu Santo obra en ese corazón. Amén. Así que, hermano querido, la gracia es compuesta, el núcleo de la gracia, ¿verdad? No es solamente decir que es un favor no merecido, sino es la bondad de Dios. El beneplácito, la alegría de ayudar, la bondad en acción. Aquella mujer pecadora, ¿verdad? Que el Señor le iban a condenar o le iba a matar. El Señor dijo, vete y no peques más. El Señor trata seriamente con el pecado, porque el pecado es el problema. Sí. El pecado es el problema.
El gran problema del hombre es el pecado. Pero Cristo vino y venció al pecado, venció al mundo, venció al diablo, a la muerte, al infierno. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Bueno, si has creído en ese Cristo vivo, poderoso, en el Evangelio de poder, en el Evangelio de salvación, bueno, el que cree en el Señor, dice la palabra, es salvo, si lo hiciste de todo corazón. Y en esa isla perdida, entonces, hermanos, orgullosa de ser la cuna del dios Júpiter o del dios Zeus y de todas las creencias que ellos tenían y todas las ínfulas que tenían, ¿verdad? Reconocida en toda esa región que vimos allí, ¿verdad? En Europa, Asia, África, ¿verdad? Como los cretenses, gente muy particular, muy especial, pero el Evangelio llega y empieza a transformar las almas. Los idólatras dejan de adorar ídolos. La gente que se convierte comienza a ser trabajadores y no vagos, ¿no es cierto? Ya no usan el insulto o la pelea o las agresiones, sino que cambian su carácter porque la gracia de Dios se ha manifestado primero para salvación en su vida. Y nosotros vemos cómo la psicología, la filosofía tratan de hacer una reforma cultural, ¿verdad? Una reforma en la cabeza de la persona, pero Cristo es el único que puede realmente, el único verdadero filántropo es Dios, que ama a la gente, que ama al pecador y que quiere salvarlo y transformarlo. Y toda filantropía o toda cosa que quiera ayudar al hombre tiene que partir del modelo de Dios, no de las ideas del mundo. Amén. Porque queremos ayudar a la gente porque los amamos y queremos que conozcan a Cristo y se salven. No solamente que cambien sus hábitos de vida, sino que pongan a Cristo en su corazón. Y el problema del hombre, vuelvo a repetir, es que en su corazón hay lugar para todo menos para Dios. Hay lugar para todo menos para Dios. Pero los cretenses le hicieron un lugar a Dios en su corazón. Y Dios obró poderosamente en esa vida. Así que lo primero, hermanos, es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y como hay muchos puntos para ver acá, no lo vamos a ver todo, pero recuerde lo que decía Pedro. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Solo en Cristo hay salvación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, dice el apóstol Pablo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Interesante, ¿verdad? Porque hay religiones que creen que los hombres son los mediadores. Un hombre que fue investido, ¿verdad?, con cierta posición dentro eclesiástica es el mediador. Pero Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esta palabra mediador es interesante porque quiere decir constructor de puentes. O sea, el único que es el verdadero puente a la vida eterna es Cristo. Amén. Nadie más. No es la religión. No son las obras del hombre. Es Cristo, amén, el único mediador. No hay otro mediador. Y Cristo lo dijo claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No sé por qué camino usted quiere llegar al cielo. Pero el único camino es Cristo. Amén. No hay otro. Él es el verdadero y el único camino. Amén. Realmente es maravilloso el Evangelio, ¿verdad? Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una historia maravillosa, hay un testimonio poderoso de un hombre que perseguía a la iglesia. Este hombre, dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Hechos, que respiraba amenazas contra la iglesia y muerte. Inmediatamente, luego de que apedrearon a Esteban, él sostenía las ropas para que los demás estuvieran más cómodos, ¿verdad?, para apedrearlo a Esteban. Y este hombre tenía algo en su cabeza y en su corazón: perseguir a los cristianos, maltratarlos, matarlos, encarcelarlos. Quería desterrar de la tierra a esta secta, como se le llamaba. Pero ignoraba que él estaba luchando con un poder mucho más grande, que era el mismo Señor, que es la cabeza de la iglesia. Y en el capítulo 9 de Hechos, ese hombre, Saulo, ¿verdad?, que tiene una relación con el Saúl del Antiguo Testamento, el rey Saúl, porque era su nombre judío.
Y ahí está este hombre, Saulo, orgulloso, lleno de soberbia. Creía que su idea era la mejor del mundo y que estaba haciendo incluso un servicio para Dios. Y allí lo vemos respirando amenazas y muerte, y Dios se le aparece en el camino. Y ese hombre, ¿verdad? Que era, digamos así, el campeón, el paladín de la justicia, se cae a tierra. Y él se da cuenta que el Señor le está hablando, que está luchando contra el Señor. Y ese hombre que perseguía a la iglesia de Cristo ahora, allí en la tierra, humillado, ¿verdad? Arregla sus cuentas con Dios. Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y recuerde, querido, recordemos que cuando recibís a Cristo en tu corazón, cuando recibís al Señor como Salvador personal, Cristo recibe a un siervo. Cristo recibe a un hijo y a un siervo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es así. Es un ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo lo dice en 1 Corintios 15. No lo vamos a leer, pero lo estoy parafraseando por lo menos para ir un poquito más rápido. Ahí da testimonio de la resurrección de Cristo, cuán importante es para nuestra doctrina. Porque si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Pero vemos el apóstol Pablo da testimonio y dice, le apareció a muchas personas y al último como un abortivo se me apareció a mí, que no soy digno porque perseguía a la iglesia de Cristo. Pero él está diciendo como un abortivo, está diciendo como alguien que no tenía esperanza. El último de la fila, ¿quién Dios podía pensar en mí como si fuera el único habitante de la tierra? Dios me salvó, Dios me buscó, el Señor me perdonó, el Señor me santificó. Es impresionante. Él se pone en el lugar que realmente debemos de poner los cristianos, como un abortivo, alguien que no tenía esperanza. Pero el Señor me salvó, el Señor me perdonó, el Señor me rescató. Qué tremendo, ¿verdad? Él mismo lo dice, yo perseguí a la iglesia de Cristo, pero el Señor me salvó. Y el Señor también nos ha salvado a nosotros. Tendrá un propósito sin duda precioso para la vida de cada uno. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él recibió un siervo. Pablo era un siervo ahora. Señor, ¿qué quiere que yo haga? La gracia de Dios también fue manifestada para enseñarnos. ¿Cuánto tenemos que aprender de la palabra de Dios? Dice el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay muchísimos pasajes para ver acerca de esto. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13 al 17, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, dice Pablo, es útil. Es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Es útil la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que te acapare la lectura. Y compartimos esto con los jóvenes hace un tiempo atrás, ¿verdad? Quiere decir que ocúpate en la lectura, ocúpate en eso, que te acapare realmente el estudio de la palabra del Señor. Que seamos como la gente de Berea que escudriñaba la Escritura, ¿verdad? Que tenía realmente interés para sacar, digamos así, extraer la verdad de Dios para aplicarla en su vida. Pedro nos dice, nos enseña en 1 Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1, 4 al 10, de que debemos de ir añadiendo, creciendo nuestra vida, ¿verdad? Para tener un mayor conocimiento de quién es nuestro Dios. Y dice Pedro al final, si habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Hemos gustado la benignidad del Señor? Entonces tenemos que tener interés por las cosas de Dios. Y lo digo primero para mí. Si habéis gustado la benignidad de Dios, ocúpate, ten interés por las cosas del Señor. Lo dice también Pedro en 1 Pedro 2, 1 al 3. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, que dice la Biblia, crezcáis, para que podamos crecer en el conocimiento del Señor.
¿Es la palabra de Dios el alimento fundamental para nuestra vida? Gracias al Señor por su bendita palabra. Y esta palabra justamente ahí en el versículo 11, para enseñarnos, enseñándonos, esa palabra le va a sonar familiar. En el griego es pedagogos. ¿Qué es un pedagogo? Un maestro. O sea, la palabra es el maestro, el Espíritu Santo es el maestro. Amén. Para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Amén. Si no nos guiamos por la palabra del Señor, que nuestra guía, ¿verdad? Nuestra hoja de ruta, entonces nos vamos a perder, nos vamos a extraviar de la voluntad del Señor. Y justamente con el conocimiento que tengamos de la palabra, la sabiduría de la palabra, podemos renunciar, como dice la palabra de Dios aquí, a la impiedad y a los deseos mundanos. Es difícil la lucha que tenemos diariamente, pero no es imposible. Amén. Pero la palabra es la que nos va a ayudar. Cuando el Señor fue tentado, ¿se acuerdan? Con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿qué dijo el Señor? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo siento. Y usted sabe, así como está la Trinidad, también está la Trinidad del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso es lo que el diablo propone. Sí. Pero sin embargo, hermanos queridos, dice renunciando. Y el griego es enfático, quiere decir una vez y para siempre, renunciando. Dejándolo realmente atrás y extendiéndonos a lo que está delante, parafraseando a Pablo. Es enfático, es muy claro al respecto. Gálatas 5:16 en adelante nos habla de la lucha de la carne, ¿verdad? Y el espíritu. Capítulo 7 de Romanos nos habla del andar a la carne, lo cual trae muerte, dice la palabra. Pero Romanos capítulo 8, ¿en qué debe de andar el cristiano? En el Espíritu de Dios. Ojalá que sea el capítulo 8 de Romanos la realidad de nuestra vida diaria. El pedagogo, la palabra, nos enseña. ¿Quién te va a enseñar a andar en el camino de Dios? Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, Señor. Los discípulos dependían de la enseñanza de Cristo. Nosotros dependemos de lo que Él diga. Su palabra es, la última palabra debería ser para nosotros. Y dice la palabra del Señor, para que vivamos en este mundo, y rápidamente se lo menciono, sobria, justa y piadosamente. Tres cosas importantes. Sobria habla de nuestra vida personal. Tiene que ser sobrio. Esa palabra quiere decir templado, templadamente. O sea, con dominio propio. Eso habla de nuestra vida personal. Después dice, la otra palabra es justa. ¿Eso en relación con quién? ¿Qué le parece a usted? Con su prójimo. Justamente. Y la última palabra que dice, piadosamente. ¿En relación con quién? Con Dios. Habla de la vida personal, de la vida social y de la vida en relación con Dios. Son deberes que tenemos que hacer, son cosas importantes que tengamos en cuenta. La piedad es una actitud correcta hacia Dios, ¿verdad? Y por consiguiente, vivir una vida correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Una actitud correcta delante de Dios. Especialmente los antiguos, del Antiguo Testamento, se les llamaban, piadosos, los piadosos, ¿verdad? Como Job, por ejemplo. Un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, piadoso. Vivía correctamente delante de Dios y por lo tanto su vida era una vida correcta, una existencia correcta delante del Señor. Y como el tiempo se fue, lo último, hermanos, la gracia nos da. Nos quedan 2 minutos. Ah, no, porque empezamos y 5, según este reloj. 45 es lo máximo. ¿Quién nos da la palabra? ¿Quién nos da la gracia? Esperanza. Usted tiene que ser una luz de esperanza. Sabe que la gente, hable con la gente, los que trabajamos secularmente, los que tratamos, usted hable con la gente.
Amén. Usted va a descubrir en lo profundo, lo que dicen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No tienen esperanza. Sí. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque pueden tener cosas materiales, pero la esperanza no se compra en la ferretería o la farmacia. Le falta la esperanza, porque no tienen a Dios. No hay lugar para Dios en su vida. Mire, la gente se queja, pero el 24 de noche se gastaron la plata que no tenían en cosas del mundo. Lamentable, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y así. Bueno, nosotros ¿qué éramos en el mundo? Muy parecido, o lo mismo, o peor. Pero la gracia de Dios se ha manifestado, por eso somos. Amén. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Por la gracia de Dios. En Primera de Pedro 1:3 dice, Él nos hizo renacer para una esperanza, como dice Pedro, viva. No como la esperanza del mundo. La esperanza del cristiano es una esperanza viva. Romanos 5:5. Una esperanza que no avergüenza. ¿Te avergüenza tener esperanza en Dios? La gente del mundo tiene esperanza en cualquier cosa. Pero el que tiene esperanza en Dios nunca se avergüenza, porque Dios es el Dios de la esperanza. Amén. El Dios vivo y verdadero. En Romanos 8:24 al 25 es una esperanza que nos anima en nuestra vida diaria. Es realmente precioso poder tener esa esperanza y esa confianza en el Señor. Y para simplemente cerrar todo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? Porque vamos a leer el texto acá, mientras buscamos ese. Aguardando la esperanza bienaventurada, y otra vez la palabra, la manifestación gloriosa de quién. ¿Usted tiene esa esperanza? O sea, iglesia, ¿tiene esta esperanza? Amén. Usted va a decir amén. No, yo digo si en la vida diaria la tengo. Porque depende de la esperanza que tengamos, del grado de esperanza, de la forma que vivimos. Porque uno vive bajo, digamos así, la perspectiva de esta esperanza. Maranata, Cristo viene. Y si uno tiene claro, ¿verdad?, la perspectiva de esa esperanza, cada momento, cada día, seguramente nuestro estilo de vida va a ser diferente. Porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, cómo es la esperanza de ese cristiano que espera que el Señor venga, el Señor que un día vamos a tener que dar cuenta delante de Él. Y justamente dice la palabra, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, esa palabrita otra vez, se manifieste, cuando se corra el telón, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Usted tiene esa esperanza? Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué pasa cuando tenemos esta esperanza de su venida? Se purifica, se ocupa de su vida espiritual, se ocupa de la fe con temor y temblor, se ocupa de estar con las lámparas encendidas, se ocupa de estar velando y orando y haciendo la voluntad de Dios. Se ocupa porque el Señor viene. Ese era el saludo de los primeros cristianos. Maranata, hermano, Maranata. O sea, ¿qué quería decir Maranata? El Señor viene. El Señor viene. Permanentemente esto estaba presente. El Señor viene. Y depende de esa esperanza, del grado de esperanza que tengamos, de expectativa, es cómo vamos a vivir. Si el Señor no viene, para algunos no viene, el Señor no viene, no va a venir hoy. Bueno, vivimos como nos parezca. Pero si realmente andamos en el temor de Dios, esperando su venida, bueno, se purifica, dice la palabra, así como el Señor es puro. Tres cosas entonces de la gracia. Primero que nada, salva. Segundo, nos enseña. Y tercero, nos da esperanza. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga su vida también. Amén. Oremos.
Gracias, Padre querido, por este tiempo. Tú uses tu palabra en nuestros corazones para que ella haga la obra y nos ayudes a valorar tu gracia que nos ha dado el perdón, que nos ha dado la vida eterna, que nos ha dado, Señor, nos enseña cómo vivir una vida agradable a ti. Ayúdanos a depender de la enseñanza de tu palabra, de tu espíritu cada día. Y gracias por la esperanza que no avergüenza. Gracias porque podemos tener la expectativa de que tú vienes pronto. Que estemos velando y orando, Señor. Te damos a ti toda la gloria y honra. Bendice mucho a los hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo local y a los hermanos que no están aquí por algún problema circunstancial o de salud. Que tú los cuides, que tú estés con ellos, Señor, animándoles. Y gracias porque este primer día de la semana lo hemos dedicado para ti. Tú nos guíes en el resto de estos días, Señor, y que podamos ser una luz para aquellos que no te conocen. Te agradecemos mucho por todo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos para tu gloria. Amén.